Bueno, saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, República Dominicana, un placer. Qué bueno darle gracias a Dios en esta tarde maravillosa. Tengo conmigo al inicio del programa, de manera sorpresiva, a uno de los juristas con mayor connotación a nivel nacional. Él es el doctor en leyes, el señor José Miguel Minier. José Miguel Minier es un abogado de Santiago con ramificaciones nacionales e internacionales, y él va a hablar con nosotros brevemente para ilustrarnos en torno a las expectativas que han creado en el caso Odebrecht. Recuerden que para mañana se va a evacuar una decisión de las altas instancias judiciales del país en la ciudad de Santo Domingo. No obstante, nosotros como programa traemos hoy una cantidad de abogados que han opinado con relación a este caso, pero sí es importante escuchar a este importante representante de algunos de los imputados, entre ellos el señor Rondón y Díaz Rúa. Señor, buenas tardes, don Miguel Minier, don José Miguel Minier, buenas tardes. Estamos en vivo por Teleunión, Canal 16 para toda la nación. Muy buenas tardes, reportero. Yo soy defensa técnica solamente de Ángel Rondón Rijo, no de Víctor Díaz Rúa. Para hacer esa aclaración, sí. Lo primero. Lo segundo es que mañana a las 3 de la tarde ya el tribunal se presta a evacuar la decisión sobre lo que conoció en el juicio oral público y contradictorio en estos 10 meses. Ese juicio empezó en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional el 5 de noviembre y primera vez en la historia de la Judicatura Nacional que un juicio de esa magnitud y de esa complejidad se conoce en 10 meses. Es un récord en la Judicatura Nacional. Lo segundo es que en el juicio se demostró que Ángel Rondón Rijo no sobornó a ninguno de los coimputados que están ahí, es decir, Andrés Bautista, Roberto Rodríguez, Víctor Díaz Rúa y Tommy Galán. ¿Qué se demostró ahí con los testigos a cargo del Ministerio Público? Mauricio Danta Becerra, Rodrigo Maluz Cardoso, Marcelio Joque y María Eugenia Batista, todos ejecutivos de la empresa Odebrecht. Cada uno de ellos dijeron que nunca han visto ni nadie le ha dicho que Rondón sobornó a ningún senador, ningún diputado ni funcionario público. Esa pregunta se la hicimos nosotros directamente, violando el Código de Litigación. En litigación hay un ABC que se dice que no se puede hacer una pregunta que usted no sepa la respuesta. Es como se dice en un argot del litigio: salí a pescar. Pescar es que usted sale a pescar sardina y le sale un tiburón. Sí. Nosotros le preguntamos a esos testigos directamente qué dijeron los nombres de los diputados, senadores y funcionarios públicos que Rondón había sobornado según Odebrecht, y todos dijeron a unísono que no sabían y que nadie, ni que habían visto, ni nadie le ha dicho. Pero más aún, los peritos del Ministerio Público que prepararon los informes financieros de las 30 empresas de Rondón, como los peritos que prepararon los informes societarios de la empresa de Rondón, sucedió lo mismo. Le preguntamos directo, violando el código, la ley de litigación, el ABC, y le preguntamos que si en esos informes o peritajes que estaban depositados, elaborados por ellos, que si existía alguna transacción ilícita, algún soborno, algún cheque, alguna transferencia a nombre de Andrés Bautista, Roberto Rodríguez, Tommy Galán y Víctor Díaz Rúa, y todos dijeron que no. Entonces ese expediente no hay prueba, ni directa, ni indirecta, ni referencial, que se corrobore con otra prueba para que pueda existir una condena. En ese sentido, lo único que nosotros esperamos mañana, que ese tribunal solamente tiene un solo camino, es para fallar en base al derecho, en base a lo que establece la Constitución de la República, el Código Procesal Penal, las decisiones que son vinculantes a todos los poderes públicos del Tribunal Constitucional
y los precedentes interamericanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si ese tribunal, como lo ha demostrado hasta ahora, sí, con la exclusión de las delaciones premiadas, el acuerdo de lenidad de Brasil y el acuerdo de admisión de culpabilidad, Estados Unidos, Brasil, Suiza y Odebrecht, que lo excluyeron porque violaron el debido proceso, entonces, pues, si fallan en base al derecho, pues, todo ese imputado va a haber una solución. O sea, que le van a dar un auto de no al lugar, sería la palabra. El no al lugar lo da el juez de la instrucción. Aquí es que lo declaran no culpable y lo absuelven de los cargos. Absolución. Absolución. El no es prácticamente un no al lugar, pero el no al lugar lo dan en la audiencia intermedia, en la audiencia preliminar. Exactamente. Así mismo. Don Miguel, yo veo que los titulares de todos los medios, prácticamente todos los que participaron en este trayecto de los procesos de mostración de prueba y todo este trayecto tan tedioso que se ha dado en la capital, veo que todos los titulares destacan que los testigos que aportó el Ministerio Público no fueron pruebas que pudieran ser acogidas por el tribunal. ¿Entienden ustedes que el Ministerio Público ha hecho un flaco servicio en pro de hacer justicia donde no hay culpable? Lo primero es que la prensa escrita, radial y televisiva recogió lo que escuchaban en el juicio y ponían en primera plana y destacaban todo lo que decían todas esas pruebas testimoniales de que ninguno aportaron nada, de que vinculaban a Rondón con ninguno de los coimputados. Ha sido, como tú dices, un flaco servicio que ha hecho el Ministerio Público, porque esa acusación, ellos lo que tenían que hacer era archivarla y no presentar acusación, porque la magistrada Miriam Germán, en su voto disidente cuando se apeló la medida de coerción, dijo que si no se fortalecía la línea investigativa no iba a tener un final feliz ese expediente si se presentaba la acusación así, y se presentó así, y por eso es que se está viendo el derrotero que está teniendo, que mañana por fin se le acabe el calvario a todos esos coimputados. Sí, estamos viendo, inclusive vamos a escuchar a los 7 minutos y medio, ¿verdad?, de las declaraciones de la honorable magistrada actual Procuradora General de la República, doña Miriam Germán Brito, que en aquella oportunidad era juez de la Suprema, que sin embargo es como dice el licenciado José Miguel Minier, que ella misma destacó que si el Ministerio Público no aportaba mejores pruebas, este proceso no tendría un final de condena, porque no había pruebas que pudieran condenar a los encartados en este proceso. Y ayer estamos viendo en pantalla, pero sí, antes de escucharla, me gustaría, porque realmente el derecho se ejerce en los tribunales y a la sociedad que no conoce los términos judiciales, estamos conversando con un jurista santiagués, con un hombre con notada experiencia en el derecho en República Dominicana y que ciertamente es el representante legal de don Ángel Rondón. Don Ángel Rondón en una oportunidad dijo que sí, que recibió dinero de Odebrecht, señor Miguel Minier, pero realmente destacó que fueron dinero de sus honorarios. Vamos a observar. Sí, mira, lo más importante es que Rondón nunca ha negado que ha recibido dinero de Odebrecht. Eso es un hecho no controvertido. Es lo que se ha negado, que el dinero que recibió ha sido para sobornar. Eso lo dijo el 11 de enero de 2017, cuando lo interrogó el Procurador General de la República. Y a partir de ahí ha sido coherente con sus hechos. Y el 16 de enero de 2017 le entregó toda su relación comercial con Odebrecht, y con eso se hizo el expediente de una manera antiética e inelegante, porque la Constitución prohíbe de que los imputados se autoincriminen. Entonces, ¿qué sucede? Que son hechos no controvertidos que Odebrecht ha admitido en Brasil y en Estados Unidos y en este país, con el criterio de oportunidad y el acuerdo reformulado, de que dio soborno directamente, pero no dice ni que tuvo cómplice ni que tuvo intermediario. Es un hecho no controvertido. Otro hecho no controvertido es que existió, según la versión de Odebrecht, de
oficina estructurada para pagar los sobornos. Otro hecho no controvertido es que existía el sistema Drowsy, donde se pagaba los sobornos. Y otro hecho no controvertido es que se sabe quiénes manejaban ese sistema y a cuáles correos enviaban eso. Entonces, en esas cuatro, Rondón no figura en nada, ni en la oficina estructurada de pago de soborno, no está en el organigrama, no están los hijos de él, ningún hijo de él en representación, ni ningún empleado de él. O sea, pero en el sistema Drowsy no existe ningún correo electrónico de Rondón, ni de ningún hijo de él, ni ningún empleado de él. Entonces, todo eso son hechos que se le imputan a Odebrecht y Odebrecht lo admite, pero Rondón nunca ha admitido eso y el Ministerio Público con ninguna prueba ni documentales, ni testimoniales, ni periciales pudo corroborar ese hecho que Rondón era la persona que sobornaba. Bueno, pues mira, qué bonito escuchar al licenciado José Miguel Minier, representante legal del empresario y hacendado don Ángel Rondón, vinculados o encartados en el caso de Odebrecht junto a otros empresarios y exfuncionarios. Miguel, yo tengo un equipo de abogados que hoy han querido hablar para el Reportero de la Tarde, tanto en la capital dominicana como en Santiago, y le vamos a dar paso a ellos. Ante todo, escuchar lo que decía la honorable magistrada, actual Procuradora General de la República, quien, dicho sea de paso, fue víctima también de la persecución del otrora Procurador General, Jean Alain Rodríguez, quien hoy purga prisión a raíz de los casos de corrupción y perversidad que ejecutó dentro de la Procuraduría General de la República. ¿Escuchó, Miguel? Sí, perfecto. Bueno, pues vamos a escuchar lo que decía la honorable magistrada Miriam Germán Brito, cuando destaca que si el Ministerio Público no aportó prueba y después de que dijo esto, con el mismo expediente está el proceso, se espera una solución a este tema en cuanto a los encartados. Escuchemos a la doctora Miriam Germán Brito, señor director. Acusación en delaciones premiadas que privilegian el yo creo y me parece. A su entender, deben haber pruebas mínimas para una medida de coerción. Por ejemplo, sucede que la mayor parte de las pruebas que dice tener el Ministerio Público son fruto de delaciones premiadas que se han vertido en Brasil, pero una por una no contienen afirmaciones tajantes y precisas sobre actividades de los imputados. Abunda el yo creo, me parece, y en algunos aspectos una tajante negativa. Se señala la actuación de un supuesto intermediario en este caso, persona esta que está procesada, pero aparte de la justificación que da este procesado con respecto al concepto de los valores recibidos, no apreciamos que existen transferencias de dicho señor hacia otros procesados. Necesario aclarar que este argumento no significa que pongamos en duda la inocencia de ese procesado, porque después de todo no hay una sentencia condenatoria y la ley me obliga a mí a presumirlo inocente y a tratarlo como tal. Incluye en esa solicitud de medida de coerción personas que salieron de la función pública hace 13 años, otros que no lo estaban al momento de los hechos. Los hay quienes se le atribuye participación cuando ya no eran funcionarios, o funcionarios también se le atribuye a personas actividades relacionadas con una función pública y resulta que es algo que sucedió cuando ya no detentaban. Y es que hasta el momento el Ministerio Público no ha mostrado transferencias o pruebas de transferencia de dinero a favor de los coimputados. Otro error gravísimo cometido por el Ministerio Público fue grabar y difundir videos del arresto de los coimputados. A juicio de Miriam Germán, el Ministerio Público se situó al margen de la norma al grabar y difundir videos de los arrestos. La decisión recurrida desaprovecha una magnífica oportunidad para censurar la práctica de ciertas agencias ejecutivas, policía, por ejemplo, policía y Ministerio Público,
proscritas a pena de nulidad por el artículo 95, numeral 8, consistente en presentar a las personas imputadas de forma que los dañe en su dignidad o los coloque en riesgo o daño. Aduce la decisión dos motivos. Primero, que no se demostró, debió decir no se probó, algo que fue notorio. El Ministerio Público grabó los arrestos y los hizo distribuir a los medios de comunicación. Se ha dicho que en el caso de funcionarios públicos, estas reglas del artículo 95 ceden ante el derecho a informar. Este no es un argumento feliz, ya que la regla de apertura o ventanas abiertas está concebida para los actos de audiencia o del juicio y no para momentos de arresto o sometimiento a especiales medidas de sujeción. En este tribunal, ese aspecto quedó claro, no es una afirmación caprichosa mía. Quedó claro con la intervención del abogado de uno de los imputados, que mostró al tribunal prueba de la comunicación emanada de la Procuraduría distribuyendo el video. En el expediente se aprecia una dificultad probatoria que, de no ser subsanada por el Ministerio Público en el curso de las investigaciones, no augura un resultado esperanzador del juicio de fondo, donde la prueba debe ser hecha de tal forma que no deje dudas razonables. En el estado actual de este proceso y con lo aportado para la medida de coerción, se aprecia una dificultad probatoria que, de no ser subsanada por el Ministerio Público en el curso de la investigación, y esperamos que así sea, no augura un futuro esperanzador por el momento, por lo menos del juicio al fondo, donde la prueba debe ser hecha que no deje lugar. Esperamos que a ninguno de ustedes, ni a los que están de que estas personas permanezcan presos, no le pase a un hijo de ellos o un familiar de ellos, para que ahí ellos quieran un sistema de justicia fuerte, que la institución y la norma se respete. Nosotros vamos a reiterar nuestro criterio firme de estar en contra de la prisión preventiva. Nosotros nos sumamos a todo lo que dice la jueza Miriam Germán. La justicia es la verdad en acción. La magistrada jueza, actual Procuradora General de la República, doña Miriam Germán Brito. Si usted no aporta prueba en el tribunal, usted no va a encontrar una condena ejemplar, pero con ello o con nosotros está el licenciado Giovanni Tejada, abogado de los estrados de la República, exdiputado y miembro del PRD. ¿Verdad que sí? Giovanni, buenas tardes. Estamos en vivo por televisión, programa El Reportero. Sobre el caso para mañana, República Dominicana tiene una gran expectativa sobre lo que podría ocurrir en el caso Odebrecht. Más de 4 años ventilando en el tribunal un proceso que dicen empresarios le ha dañado hasta la salud y dicen no son culpables. ¿Cuál es la posición del licenciado Giovanni Tejada en torno a esta situación? Bueno, si en la República Dominicana existe un verdadero Estado de Derecho, lo que yo espero es que sea una sentencia de descargo a todos, porque fue un proceso que se llevó con una total ausencia de prueba. Vimos cómo desfilaron por el plenario algunas personas que declararon en él, y ninguno hizo una acusación concluyente contra ninguno de los que estaban imputados en ese caso. Es decir, que un juez que aplique el derecho, lo único que puede hacer ahí es descargar. No hay otra salida. O sea, ¿usted entiende que los imputados o encartados, todos los que quedan, porque era un grupo al inicio y la mayoría están en las calles, desvinculados del expediente, ¿entiende usted que el grupo que queda van a ser asuertos en virtud de que hasta los titulares de los distintos periódicos que cubrían las incidencias en este proceso, que prácticamente permaneció casi 5 años, no hay un solo titular
que pueda declarar que las pruebas que aportaron los testigos que presentó el Ministerio Público son reales o fueron acogidas por el tribunal? Bueno, el tribunal descartó las delaciones premiadas, que eran las pruebas estrellas que tenía el Ministerio Público. La descartó por vicio en su obtención. Es decir, hay un principio para validar las pruebas en un tribunal, y es que las pruebas tienen que ser legalmente obtenidas y regularmente administradas. ¿Qué quiero decir? Que una prueba que se recoja en violación a la ley no puede ser valorada ante un tribunal. El tribunal, prácticamente todas esas delaciones premiadas, que al final tampoco decían nada, él la descartó toda. Entonces, el Ministerio Público se quedó sin prueba. Ya hay una ausencia total de prueba. Entonces, ¿qué le queda a un tribunal que conozca un caso con ausencia total de prueba? Bueno, descargar al imputado. Eso es lo que queda en derecho. Ahora bien, estamos en un país que cualquier cosa puede suceder. Dicen que el día más claro llueve aquí. O sea que si ha pegado a la justicia, a la ley, a las pruebas, estos encartados serán liberados mañana. Don Víctor Díaz Rúa, don Víctor Díaz Rúa, el señor Ángel Rondón, Andrés Bautista, también el senador, ¿verdad? Tommy Galán, entre otros. Deben descargarlo, si se aplica el derecho. Ok. Bueno, yo debo darte las gracias, Giovanni. Sé que no pudimos hacer contacto personal a los fines de traer un audiovisual, un video suyo con las declaraciones, pero gracias a la señal móvil pudimos hacer contacto con este importante abogado de Santiago que nos representa, si nos ha representado en la Cámara de Diputados y en el país, don Giovanni Tejada. Con él vamos a pasar. Gracias, querido y distinguido hermano. Vamos a pasar a la capital entonces con otros abogados. Señor director, vamos a escuchar lo que dicen ellos desde la ciudad de Santo Domingo. Adelante. El Tribunal Colegiado del Distrito Nacional darán a conocer este jueves la sentencia a los implicados en el escándalo de Odebrecht. Los imputados, el empresario Ángel Rondón, el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, los ex senadores Tommy Galán y Andrés Bautista, Conrado Pitaluga y Roberto Rodríguez, sabrán si saldrán ilesos de las acusaciones del Ministerio Público o si resultarán condenados. Abogados entrevistados al respecto entienden que habrá condena para alguno de los acusados. De acuerdo a lo que se presentó ahí prácticamente y lo que doña Miriam había manifestado en aquella vez cuando era jueza, obviamente se sobreentiende de que no hay mucha prueba que digamos para producir una condena, pero vamos a esperar porque la justicia es algo que es impredecible. Confío en ese tribunal, porque ese es un tribunal justo, un tribunal que va a valorar las pruebas, como les dije, valga la redundancia, en su justa dimensión. Un tribunal que no está comprometido con nadie, con ningún sector. Es casi seguro que los encartados en el caso de Odebrecht van a ser todos descargados y enviados a su casa libre de culpa. Porque recordemos que la magistrada, en aquel tiempo juez, hoy procuradora, dijo que ahí no existía caso, que las pruebas que se habían presentado eran pruebas muy flojas, y también que las declaraciones premiadas que dio Marcos Barconcelos eran declaraciones que estaban ajustadas a una conveniencia particular y que buscaban incriminar personas por hacerle daño político. Mientras que otros juristas abordados por este equipo de prensa aseguran que aunque no haya pruebas suficientes para condenar a los implicados en el caso, la mayoría serán castigados con el peso de la justicia independiente. Por lo que uno aprecia y como trabajan los tribunales dominicanos, yo espero condena para todos. Aunque no se la merecen, pero los tribunales dominicanos trabajan así. Los casos sensacionalistas, los casos de público, los casos que se llevan a la prensa, ya el fiscal lo gana. Parte de ellos serían beneficiados con una pena suspensiva y algunos de ellos serían condenados.
los que serían condenados serían los principales cabecillas de este proceso, a la cual se han imputado desde un principio como cabecillas principales. Pero sería una sentencia, a lo que está pidiendo el Ministerio Público, es una sentencia de 5 años o 10 años, y en la cual de ella podría haber alguna pena condenada por suspendida. Yo entiendo que va a ser una condena, si se quiere, equitativa, es decir, va a haber condenado y va a haber absuelto, porque yo entiendo que el proceso ha hablado desde el principio, incluso la magistrada Miriam Germán criticó al Ministerio Público en el principio, entonces ella es parte ahora de lo que criticaba. Yo creo que va a ser una sentencia, en parte van a salir condenados y en otros van a salir absueltos. Para los encartados en el caso de Brecht, el Ministerio Público pide condenas entre 10 y 5 años de prisión. La sentencia será conocida este jueves 14 de octubre a las 3:30 de la tarde. Lenzi Alcántara, EN Televisión. Bueno, ya ven ahí parte de lo que dicen los abogados en la capital dominicana, una gran expectativa en el país en torno al caso de Brecht. Se espera una decisión apegada a la ley, a las leyes del país y con justa justicia. El doctor Pantaleón Mieses en Santiago también se expresó en estos términos. Señor director. Para mañana se prevé que las autoridades en la capital podrían dar una decisión con relación al caso de Brecht. ¿Qué posición le merece a usted como reconocedor del derecho? Sí, en el caso de Odebrecht nosotros entendemos que va a venir un descargo para la mayoría de los imputados. Quizás para todos no, porque hay algunos imputados que se le ha señalado con tipos penales como por ejemplo la defraudación fiscal, que es un tipo penal aparte de la corrupción. Pero con el tema de la corrupción administrativa, que se le imputa sobre todo a los que fueron funcionarios públicos, todos entendemos nosotros que van a ser descargados. Porque tal y como había establecido ya la doctora Miriam Germán cuando estaba en la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, no pudo hilar el Ministerio Público de ese momento, encabezado por Jean Alain, no pudo hilar una acusación fuerte, suficiente para mantener en ese momento la prisión de los imputados, que todos están libres, y después sostener una acusación. Desde lo que presentó Jean Alain Rodríguez a lo que presentó el Ministerio Público al final, no había nada nuevo. Por tanto, nosotros entendemos que en ese caso va a haber un descargo en favor de los imputados. ¿Cómo evalúa el doctor Pantaleón Mieses a estos imputados o empresarios, algunos de ellos, que han sido atados a un proceso prácticamente por 5 años, los cuales algunos dicen le ha afectado inclusive a su salud y a la familia? ¿Cómo evalúa esta situación? Así es que el caso de Odebrecht en cuanto a los funcionarios debieron ser archivados desde el momento en que el Ministerio Público hizo un acuerdo económico con la empresa Odebrecht. La empresa Odebrecht hizo un acuerdo donde se comprometió a devolver el dinero, admitiendo que hizo un fraude. Entonces esa parte 2 de Odebrecht debió ser archivada por el Ministerio Público, porque ellos hicieron un acuerdo en relación a eso. Entonces, tal y como se establece, han atado a los imputados a un proceso que ya comercialmente para la empresa, que era supuestamente la responsable de los sobornos, ya le habían dado un chance. Entonces los imputados lamentablemente han tenido que pasar esta peripecia durante 5 años con un caso que no tenía futuro. Podría haber una decisión de la cual no saben cuál será, pero entendemos que ustedes como conocedores del derecho podrían dar algunas precisiones con relación a su parecer, ya que hay sectores que han dicho que esta gente está atada a un proceso prácticamente por 5 años y que supuestamente el Ministerio Público no ha aportado las pruebas con las que pudieran condenar a esta gente. Mire, es difícil hacer un diagnóstico o una proyección respecto de lo que va a ocurrir en un proceso en el que usted como abogado no ha sido parte y consecuentemente no conoce las particularidades del mismo. Sin embargo, como ese ha sido un caso muy publicitado, muy conocido por la mayoría de la sociedad, por el asunto de la difusión que le han dado los medios, ha sido de interés general. Hay que recordar que es un caso que tiene muchas implicaciones o elementos políticos y que cuando en la justicia influye o participa el aspecto político, entonces se desnaturaliza el proceso propiamente hablando.
De manera que ya había adelantado la actual procuradora, en ese entonces juez de la Suprema Corte de Justicia, que el caso en las condiciones que estaba no iba a prosperar en el futuro. Y nosotros, desde esas declaraciones hasta hoy, no hemos visto, no conocemos que haya habido ningún cambio respecto del arsenal probatorio que tenía el Ministerio Público para sostener su acusación. Por tanto, si le tomamos la palabra a la actual Procuradora General de la República, anteriormente juez de la Suprema Corte de Justicia, debemos concluir en que difícilmente haya condena ejemplares o ejemplarizante como solicita la sociedad en casos como este. De manera que puede que ciertamente algunas personas les sean retenido algunos tipos penales, pero no en la magnitud ni en lo que ha dicho o en la proporción que ha dicho el Ministerio Público a lo largo de este proceso. En conclusión, lo que yo pienso es que ese caso va a ser o va a significar, la decisión de ese caso, un revés para la justicia dominicana, no por los jueces, sino por la falta de una imputación verdaderamente objetiva por parte del órgano persecutor que es el Ministerio Público. Y empresarios que dicen ser inocentes y que sin embargo tienen prácticamente 5 años atados a un proceso del cual dicen no cometieron actos. Yo entiendo que cuando Miriam Germán formaba parte de los jueces que componían el tribunal, que conoció del proceso de la medida de cohesión, estableció que los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público no eran suficientes, que en principio se tomó una medida porque la medida de cohesión es algo preventivo, basta con una cintila de prueba para la imposición de la misma. Entonces, yo entiendo que aunque ha sido un proceso que ha afectado mucho el país, pero los jueces deben actuar conforme a lo que establece la ley, independientemente de que ellos hayan cometido los hechos o no lo hayan cometido. Los jueces tienen que tomar en cuenta en base a los elementos de prueba que le haya depositado el Ministerio Público. Y si aquel entonces ella como juez entendía que los elementos de prueba depositados por el órgano acusador no eran suficientes, ahora no puede venir a cambiar su postura sin tener ninguna causa, sin haber el Ministerio Público depositado nuevos elementos de prueba que pudieran variar su posición. Dicen algunos que la situación de estar atado a este proceso le ha conllevado pérdida inclusive de su salud, así como pérdida económica cuantiosa. ¿Entiende usted que esto sucede en estos procesos tan largos en los tribunales? Es que todo proceso judicial crea en el ser humano un estado de incertidumbre. Todo el mundo quiere que lleve a cabo un proceso, quiere que su proceso termine para que se defina su situación. Entonces yo entiendo que ya ese proceso debe terminar y espero. Es un proceso que, como repetí anteriormente, ha afectado mucho nuestro país, pero el Ministerio Público no depositó los documentos que se requería para poder establecer una condena. Entonces, lo que el Ministerio Público y tanto el Poder Judicial debe concluir con esa situación y no importa el hecho que una persona haya cometido. Lo importante es que el Ministerio Público presente los elementos que puedan establecer la responsabilidad penal de un imputado. Si el Ministerio Público no presentó los elementos de prueba, el juez no puede ser parte acusadora. El juez debe decidir en cuanto a los elementos de prueba que se presenten, no por su voluntad, porque se haya afectado el país, porque su función es determinar la participación de una persona o de varias personas, en este caso un hecho, en base a los elementos de prueba que le presenten. ¿Conoce usted que hay jueces que han fallado atendiendo a presión por parte de la sociedad, de los medios de comunicación y del Ministerio Público? Lamentablemente, yo veo situaciones en este país que los jueces actúan
y fallan conforme a la presión que establece la sociedad. Y yo entiendo que ningún juez debe actuar conforme a lo que la sociedad requiera, sino conforme a lo que establece la ley. Hay muchos casos que es lamentable, también toman en cuenta la situación económica. Aquí se le da mayor importancia a los procesos donde están envueltos personas con situación económica alta. No le pone la misma atención a un pobre que a un proceso cuando la persona que está involucrada posee buenos recursos económicos. Ok, ¿su nombre? Licenciada Helen Pérez. Muchísimas gracias. Doctor, en cuanto al caso Odebrecht, para mañana se prevé, podría haber una decisión de la Suprema. ¿Cuál es su posición como abogado, conocedor de las leyes? Ya que hay algunos funcionarios y empresarios y exfuncionarios que dicen estar atados a un proceso del cual no tienen vinculación. Sí, en cuanto a ese proceso, la República Dominicana completa, esperamos que se haga justicia y no solo condenando, sino dando a cada quien lo que le corresponde. Entiendo desde un punto de vista ya personal, profesional, de que ahí no están todo lo que son todo lo que están. Hay personas que deben ser descargados, como establecía en el año pasado la hoy procuradora, de que hay personas que realmente no están vinculados con pruebas fuertes, y pienso que es el momento para que ya salgan descargados, pero también hay otros que entiendo que han comprometido su responsabilidad penal y ya mediante sentencia, pues así debe ser expresado para un precedente en la República Dominicana. ¿Entiende usted que un proceso que lleva prácticamente 5 años en la palestra, en el Estado, según dicen ellos, algunos de los imputados, esto le ha causado graves situaciones, tanto familiares como de salud y económica? ¿Qué posición le merece a usted? Sí, ciertamente él está apegado a un proceso, trae como consecuencia ese tipo de situación. Se daña la salud, se va el sueño, eso es algo muy fuerte, y en eso yo sí le doy la razón a ellos, más personas que quizás no habían estado nunca en el banquillo de los acusados, y esos son factores que se pueden presentar y que también deben ser considerados al momento de evacuar una sentencia. Muchísimas gracias. ¿Su nombre? Licenciado Ángel Luciano. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la posición del doctor en torno al caso que se ventila en la capital y que para mañana van a dar una decisión sobre el caso de Odebrecht? Funcionarios y exfuncionarios, empresarios que dicen que están ligados o lo han vinculado a este proceso, dicen haber perdido inclusive la salud y mucho dinero. Ha estado por prácticamente 5 años en este proceso. ¿Cuál es la expectativa y qué posición le merece al licenciado Isidro Román con relación a este caso? Mira, en primer lugar ese caso ha sido muy mencionado, pero si sobrepasa ya de los 5 años, el Código Procesal Penal es enérgico en eso, igualmente que la Constitución de la República en sus artículos 107. El Código Procesal Penal en los artículos 48, 49, 50 y 51 y 52. Igualmente entra en acción lo que es la Ley 1015, que modificó 100 artículos del Código Procesal Penal. Ahora, nosotros entendemos como abogado penalista que eso le ha dado muy larga a ese proceso y que a raíz de lo que se ha podido notar, el Ministerio Público no tiene una herramienta profunda de prueba para que esas personas puedan ser condenadas. Eso lo veo yo desde un punto de vista, toda vez que esa prueba que se recogieron para ese proceso son ilegales realmente, porque en ese caso se duró muchísimo tiempo para llevar la prueba de un proceso, y la prueba de un proceso deben ser claras, precisas y concordantes. Y aún yo no siendo el abogado de ese caso, entiendo que no es de verdad que reúne las tantas condiciones
que establece la ley en la materia, porque el Ministerio Público, para hacer esa investigación, tendría que haber pedido prórroga para entonces formular esa prueba y llevarla ante el juez y que sean meritorias. No lo creo que sean meritorias. Este es un caso de los más que hay en mi país, que lo que se hace bulla para tapar otro hueco de lo mucho que hay en República Dominicana, que sí hay que resolverlo y que sí que hay que darle para adelante. Nosotros entendemos que eso no tiene ningún hincapié y esa decisión que se puede evacuar de ese tribunal tiene que ser favorable a las personas que están en el banquillo, los acusados. ¿De cuántos, señores? ¿Su nombre, doctor? Licenciado Isidro Román. Muchísimas gracias. Licenciado, ¿su nombre? Licenciado Russell Aracena. Russell, con relación al caso de Brecht, que para mañana se prevé una decisión de los honorables magistrados jueces que conocen el proceso. Hay varios empresarios y exfuncionarios implicados o encartados en este proceso, pero ¿cuál es la posición de ustedes como abogados tras conocer parte de este tema que lleva tanto tiempo en la palestra pública? Bueno, primeramente buenas tardes a todo el país que escucha este tan distinguido medio, que siempre se preocupa por los temas de interés nacional. Realmente el proceso todos hemos visto que ha sido inclusive hasta tedioso, perezoso y cansón, fruto precisamente de la intromisión de solicitudes que han tenido partes del proceso, entiéndase tanto los abogados de la defensa, el mismo Ministerio Público y trámites reales propios del caso en sí. Se espera que los jueces puedan hacer una sana crítica de lo que es la valoración de los elementos aportados por el Ministerio Público y tanto por la defensa. Lo que aspiramos todos como primeros ciudadanos y nosotros como abogados es que se valore lo que tiene que ver con el debido proceso, se respete el debido proceso y que salga de este el resultado que más se apegue a la verdad. Y evidentemente es una gran responsabilidad que tienen los jueces frente a un país que espera que ese poder sancionador que tiene el Estado se manifieste en una sentencia que también valore los derechos fundamentales de los ciudadanos. Como abogados tenemos que esperar qué va a dictaminar los jueces y entonces partiendo de esa postura podríamos decir si es apegada a la norma la decisión o en a grosso modo hubo inobservancia de algunos aspectos. Pero con relación